El coronavirus justamente provocó otras cosas, además de una alerta sanitaria. Tienen alerta los mercados mundiales. Las bolsas de valores de varios países se comenzaron a recuperar tras un gran hundimiento con las que amanecieron el lunes, en realidad. Provocado también por la baja del petróleo, que fue un evento aparte, pero que se combinó con esto que estaba pasando. Pero la epidemia sanitaria continúa extendiéndose y se desconoce cuál será su alcance. Y el gobierno uruguayo resolvió intervenir el mercado del dólar para evitar aumentos abruptos de la cotización. Por esa razón, ayer el Banco Central vendió casi 18 millones de dólares de esa moneda. Bueno, muy bien. Estamos preocupados, bueno, en general todos, ¿no? A ver cómo va a afectar esto a nuestro bolsillo. Y como siempre, pegamos un telefonazo, lo invitamos aquí a Ignacio Muyo, doctor en Economía, un poco para tratar de que nos baje esa tierra todo este tema. Te proponemos hacer una dinámica respetando cierta cronología de hechos para ir desglosando y entendiendo un poco, a ver si le damos agilidad al tema. ¿Te parece? Perfecto. Vamos primero entonces con esto que veníamos hablando, el tema del coronavirus. ¿Se puede decir que la principal causa de desestabilización de los mercados fue el coronavirus? Sí. ¿Se puede decir? Sí, ahí lo importante a tener claro es que cuando hay un shock como este, que no se sabe cuánto va a durar, genera esta parálisis. Esa es la gran preocupación, porque nadie hoy puede saber cuándo va a terminar. Un shock negativo puede ser muy profundo, pero si tiene una fecha de fin, es una cosa. Puede preverse, puede tomarse decisiones y tomarse medidas, pero en este caso, como no se sabe cuánto va a durar, genera esta parálisis tan fuerte y tan generalizada. Sí, porque además no tiene que ver con la economía en sí misma, digamos. No es una cuestión de un mercado que se cae por una especulación inmobiliaria o por, no sé, algo. Las crisis en general tienen una relación con algo económico, pero en este caso está totalmente afuera de lo económico. Eso está relacionado con la interconectividad que tenemos hoy, con las redes sociales, con estar todo el mundo permanentemente atento de lo que está pasando en cualquier parte del mundo. O sea, ayer estamos todos preocupados porque en España estaba todo cerrado, alguno tiene siempre alguien conocido que estaba en España y se le canceló un evento que tenía y así en todo el mundo. Entonces, y cuando todavía hay temas de salud de por medio, hay responsabilidades que nadie quiere asumir y entonces se tiende a sobrecancelar todo porque nadie quiere asumir la responsabilidad de tener que tomar una decisión que puede incluir un efecto de salud de alguna otra persona y entonces eso hace que se haya una sobrereacción global que uno no sabe cuándo puede, ni uno ni nadie sabe cuándo puede terminar, ¿no? Quizás parezca algo básico, pero expliquémosle a la gente por qué el coronavirus, ¿no? Tiene este impacto. Es decir, hay empresas que dejaron de producir, hablábamos del turismo, para hablar en claro, ¿no? Y en lo básico para que la gente entienda bien. Lo más claro y obvio son, por ejemplo, las aerolíneas han cancelado millones de vuelos y viajan muchos vuelos con poca gente. Ya ahí tenés un impacto directo en el sector de transporte. Después hay decisiones de producción que se han frenado esperando a ver qué pasa en Europa, en China. Obviamente que la gente no vaya a trabajar, algo tan simple como que la gente no vaya a trabajar hace frenar la producción. Se cierra una empresa por tanto tiempo, que eso implica que no se produce por tanto tiempo. Entonces, como no se sabe cuándo va a volver, y ahí vuelvo al punto de no tener una certeza del fin. Eso es crítico acá. Como no se sabe el fin, el shock se propaga y genera este enorme nerviosismo y aplaza decisiones importantes de inversión que se están tomando permanentemente y hoy está paralizado. Claro. Aplaza pagos también. O sea, porque eso también, lo que está pasando, por ejemplo, en China, para poner el ejemplo más claro, es que si ellos son compradores de productos, en general trancan el pago para ver qué va a pasar, porque tampoco saben cómo se va a comportar el mercado, ni cómo van a poder hacer eco de las obligaciones, porque no están vendiendo, ¿no? Entonces genera todo un efecto dominó que llega hasta acá. Exacto, y en el mundo, como digo, interconectado, llega instantáneamente. Como antes esto es cada vez más globalizado y instantáneo. Y estos tipos de shocks nos vamos a tener que ir acostumbrando a que en el futuro sean cada vez más comunes, porque no estamos acostumbrados a vivir tan dependientes de lo que está pasando en cualquier parte del mundo. Ayer incluso una empresa importante, grande de tecnología, dijo que mudaba su producción para Vietnam justamente por los problemas que tenía de producción en China. Pero claro, no todas las empresas pueden hacer esa inversión tan monstruosa, ¿no? Para reactivar su mercado. Sí, pero es cuestión de que aparezca en Vietnam también uno
Y es es lo mismo. imposible de manejar. Es imposible de escaparle y además tiene esa cuestión de que si no es que producís ahí y de repente tenés materiales con los que producís algo, China es un gran proveedor de materias primas de la tecnología, por ejemplo, ¿no? O de cuestiones así. Bueno, ¿cómo haces? O sea, te tranca, ¿no? Por todos lados. Sí, además no es el espacio físico, es la persona la que lleva. Claro. Entonces, por más que te mudes, llega uno infectado, ya está. Claro. Cuesta mucho entender este fenómeno, esa es la realidad. La gente no lo entiende, lo estamos aprendiendo a entender y la verdad, o sea, es algo nuevo. Más allá hay algunos que, hipótesis de cómo se inicia esto, yo creo que pasa a ser casi que irrelevante cuál es el origen de esto y cuál si hubo alguna intencionalidad o no. Lo importante es que se ha propagado y se sigue está propagando pasando? y no sabemos cuándo puede terminar. ¿Y hubo ¿no? antecedentes similar a este, de características similares? Hubo a lo largo de la historia, Sí. en materia de salud, efectos de contagios y de Sí. virus, pero nunca en un mundo tan interconectado Claro, y tan interrelacionado. Claro. Que impactaran la economía de esta De manera todos tan lados, brutal. de todos lados, de de todos los golpe. países del mundo. O sea, no hay Claro. país del mundo que hoy que esté ajeno a esto. Claro. En América Latina se revisan permanentemente las proyecciones para este año de crecimiento y en todos los países se revisan a la baja, en todos, no hay excepciones. Claro. Por más que no estén contagiados de forma oficial, no existe persona que está oficialmente declarada con el virus, igual las revisiones son fuertes a la baja en materia de crecimiento de actividad económica en los países de toda América Latina. Esto fue factor 1, pero tuvimos otro factor que Vale lo mencionó, que tiene que ver con el petróleo. Vamos a la segunda placa, Arabia Saudita. Y bueno, dice el precio del dólar, del petróleo, perdón, registró su peor caída desde la Guerra del Golfo en 1991. Y acá así, desaznanos, por favor. Bueno, esto tiene que ver con lo anterior también, porque el coronavirus le pega fuerte a China. Primero. Después le pega muy fuerte a Europa, empezando por Italia y propagándose por el resto de los países de Europa. China y Europa son las regiones del mundo que más compran petróleo, porque no tienen. Son el principal demandante de petróleo del mundo. Entonces imagínense que el principal demandante de petróleo va a tener una actividad muy por debajo de lo que se esperaba hace un año. Eso Deja genera de comprar. automáticamente una reducción de las compras de petróleo y por lo tanto una presión a que caiga el precio internacional del petróleo. Si al mismo tiempo se le agrega que uno de los principales productores, que es Arabia Saudita, da una señal y un anuncio de aumentar la producción, pues Arabia Saudita, para que la Tiene gente una canilla, entienda, digamos. es una canillita Claro. que se abre y empieza a salir agua negra, que es petróleo, y sale muy barato para eso. Sale $5 por barril Arabia Saudita sacar petróleo. El precio internacional estaba cerca de los 60, imagínense el margen que tiene, ¿no? Ganancia, claro. Entonces dijo, bueno, voy a aprovechar esto, especular, la razón de fondo nunca la sabremos, pero vamos a sacar más. Aumentó la cantidad de oferta. En un contexto que todavía está bajando la demanda, eso te juntan el hambre y las ganas de comer y el precio se desploma como está pasando. La pregunta relevante es, ¿va a durar mucho esto? Y bueno, va a durar, por lo menos va a durar mientras la actividad económica en Europa y en China no se recupere y mientras la estrategia de bajar el precio de Arabia Saudita, que tiene un fin claro, con ese precio que está hoy cercano a los 30, Arabia Saudita sigue ganando, le da el margen, porque acuérdense, le cuesta Sí, 5. cinco. Estados Unidos, que es el principal productor de petróleo del mundo hoy, para producir lo que le cuesta a Arabia Saudita 5, necesita invertir en producción arriba de 40. Por lo tanto, imagínense No compite. que lo saca prácticamente del mercado a todos los que están invirtiendo en petróleo en Estados Unidos, porque es mucho más difícil sacarlo. Claro. En Arabia Saudita uno tiene un alfiler en la arena y sale un chorro negro. En Estados Unidos hay que hacer una mega obra para sacarlo de una forma diferente el petróleo que se llama shale, petróleo de esquisto, y es otra forma alternativa y sale mucho más caro. Eso está de fondo por ese lado. Entonces, en definitiva, para redondear, Es como una especie de competencia un poco ahí border, ¿no? Digamos, que es como medio... y está Rusia en el medio, porque los tres principales productores de petróleo son Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita. Claro, pero lo Muy que digo es parejos, que esto los que tres. está haciendo Pará, Arabia y Saudita... Arabia Saudita y Estados Y Unidos, en ya términos explicaste. de- ¿Qué pasa con Rusia? Y Rusia está entre medio, le sale un poco más barato que Estados Unidos, pero no tan barato como Arabia Saudita. O sea, no le igual pega lo mismo, tanto, pero con 30 queda ahí en el límite. Estados Unidos queda afuera, Rusia en el límite y Arabia Saudita sigue cómodo, porque le Y cuesta bueno, solo entonces 5. medio que yo pienso que la estrategia empresarial de Arabia Saudita en este momento brillante. puede hacer esa... Bueno, por esa eso uno puede cuestión pensar de- que esto vaya a durar, porque si uno se pone del lado del que está tomando la decisión, dice, bueno, yo le doy para adelante Claro. hasta que me quede con la mayor parte del mercado, tengo espalda para aguantar, los otros van a sufrir, se va a frenar la inversión de petróleo en Claro. Estados Unidos, se va a frenar.
Y ahí es donde aparecen los coletazos del petróleo, porque caen mucho las bolsas en la región, eso también hay que entenderlo, lo de Brasil y Argentina, porque los que mueven las bolsas de Argentina y Brasil son los petroleras, Petrobras y YPF, son las que más caen por esta caída del precio y se desploma la bolsa y se desploman en todos aquellos países que son productores de petróleo. Sí. Ahora, ¿esta caída del precio puede ser beneficioso para ANCAP? Bueno, ahí entramos De nosotros. las tarifas vamos a hablar después. Ahí Esto entramos, es ANCAP. ahí entramos nosotros. Sí. Y somos un país que el 10% de todo lo que Uruguay compra afuera, importa, es petróleo. O sea, es el principal producto de importación del Uruguay y tenemos que comprarlo todo porque no tenemos. Aquello que esa esperanza nunca existió, no Sí. tenemos petróleo. Entonces, que nuestro principal producto que tenemos que comprar se nos baje a menos de la mitad el precio de un día para el otro, es una gran noticia, ¿no? Cualquier empresa que tiene que ir al supermercado y compra algo que es su principal producto y de golpe al otro día se levanta y vale la mitad, estamos todos contentos, ¿no? Cuando va uno Siempre y en cuando CAP, se compre a Arabia Saudita, ¿no? ¿Eh? Siempre y cuando compre a Arabia Saudita. bueno, el precio internacional es único. Porque no Ah, es que bien. uno le compra, Bien. el precio se fija y todos tienen que vender a ese precio, porque es el mismo producto. Claro. Por eso llamamos un commodity, el precio Claro. es único. Ah. Cada uno le cuesta más o menos Pagar- poder pagarlo, poder pero- producirlo, pero el precio se fija, es único. Entonces el precio es 30, alrededor de 30 hoy el barril, $30. ANCAP, y volviendo a ANCAP, el 70% de los costos de ANCAP es la compra de petróleo. Y necesita comprar crudo para producir. Eso es históricamente alrededor del 70% de sus costos. El resto son salarios y otros aspectos. Imagínense que una empresa como ANCAP, que de golpe, de vuelta, tiene que a su 70% de su costo recibe de afuera un regalo que cae así del cielo, que se te reduce a la mitad, el 70% del costo, pero ahí diga, no, cuidado porque tiene que comprarlo en dólares. Y entonces tiene que ir a comprar dólares antes para poder comprar petróleo. Y el dólar subió. Pero bueno, el dólar subió mucho menos que lo que cayó el petróleo. Por lo tanto, si uno considera las dos cosas, efecto dólar para ANCAP, Sí. que es malo si el dólar sube, como pasó, y efecto petróleo, que cayó mucho, igual te queda, si uno compara los Queda un niveles de margen. diciembre del año pasado, cuánto le salía a ANCAP comprar petróleo en pesos. Y hoy está 40% más abajo. O sea, ¿ves? Es una diferencia. ¿No podrías toquear petróleo ya que Y bueno, estamos se en- está, Sí, lo pensando, pensé, se que lo trabaja- se está pensé, trabajando en en eso, hay eso. formas financieras de hacerlo, no es que hay que traerlo todo y guardarlo Sí, claro. en un tanque gigantesco, no, se compra Lo un podés contrato, comprar y un lo- contrato y lo que tenés a este se precio. fija el precio y después te va trayendo el petróleo Claro, y con un lo va- precio fijado de los valores de hoy. Creo que eso se está trabajando ¿Se fuerte. está trabajando en eso? Ah, Sí. mira. Sí. Como vamos en orden cronológico, vamos a pasar rapidito, porque nosotros estuvimos ayer con este tema, por Wall Street. La caída de las bolsas mundiales a nivel mundial. De hecho, la bolsa de San Pablo también cayó. Y la mayor caída fue en la apertura del lunes, que incluso Wall Street estuvo 15 minutos Bueno, cerrada. 10 Eso minutos viene cerrada. de la mano de lo que recién decíamos, las petroleras. Mueven las bolsas, las empresas petroleras, tanto en Wall Street como en San Pablo, que es Petrobras en San Pablo, es uno de los principales. Para que entienda la gente, una bolsa es un indicador que tiene el valor de distintas empresas. Y las empresas que están más grandes pesan más en ese indicador. Si las empresas más grandes son petroleras, se hunden porque las y te empresas más arrastra para todo abajo el valor. Claro, porque las empresas más grandes tienen más acciones y entonces en esa cuestión, o sea, son las que tienen más acciones y en esa cuestión de cómo Y está el tienen precio tamaño. de hay esas, sí. es lo que genera las caídas y todo Sí. eso. Se dice que no solo, o sea, ha perdido todo el mundo en las bolsas de valores en estos últimos tiempos, sí. ¿no? Sí, o sea, eso arrastra y también, o sea, esta situación de pánico generalizado global hace que también se caigan todas las acciones. Pero Sí, en efecto, a nivel no. específico regional, las petroleras son muy importantes en Argentina y Brasil, son las que mueven la bolsa de Argentina y de Brasil. A nivel de Estados Unidos, el contagio fue generalizado. Y esto que pasa una vez y que no pasa nunca, ¿no? De que paren la bolsa para que pare la caída, ¿no? Bueno, pasa, sí, o sea, es bastante ¿Es normal? Bastante común común. cuando hay mirá, estos lo dieron shocks como de la unos lunes. noticia. Sí, se cierra por un tiempo para que la gente no tome acciones que puedan generar ¿Y cuánto tiempo? este, Sí, ¿por una cuánto tiempo burbuja sí? que pueda estallar de golpe por el nerviosismo instantáneo. Sí. Entonces, es como una señal, digamos, tranquilo, piensen un minuto antes de tomar la decisión Claro. y después reabre y ahí se... Y Pero ahí hablaron no, de 15 no se genera la minutos, corrida. ¿no? Pero el tema, a lo que yo iba es, este tipo de cuestiones, lo que está pasando con las bolsas, ¿se puede llegar por efecto contagio y por todo esto a una crisis como la del 2009 a nivel mundial? O sea, esa cosa así de pánico total y de que se puede llegar a una recesión global. No se puede descartar ese escenario porque el mundo, Estados Unidos, estaba en niveles récord de la bolsa. También estaba en una especie de burbuja,
similar a las que había en el año 2008, 2007, previo a que empezara a colapsar. Hay razones distintas, acá el sistema financiero en Estados Unidos está más sólido, tiene otra cobertura, pero en estas cosas, en economía, la confianza es lo más importante, porque puede haber algo, pero si la gente cree que está bien, va a estar bien, y si la gente cree que está mal, va a estar mal. Entonces, uno no puede saber en este momento cómo puede seguir siendo la actividad global. O sea, es imposible poder decirlo. Vamos con las tarifas. Antes Perdón, de ir a las dale. tarifas, tenemos una pregunta que tiene que ver con A la del ver. petróleo que veníamos hablando, que nos manda un televidente. Dice, ¿qué pasa con el petróleo de Venezuela? Es todo un misterio, porque Venezuela realmente sabemos que está en una situación extremadamente complicada y con este petróleo es básicamente inviable funcionar a la economía venezolana. Por lo tanto, son momentos extremadamente complicados. Ya de lo que ya era, se le agrega todavía que su principal recurso se bajó al precio en la mitad. Entonces, no quiero ni imaginarme cómo se debe estar ahora en Venezuela en estos momentos. Bien. Bueno, ahora vamos con la siguiente placa que tiene que ver con las tarifas, porque bueno, el gobierno debió retrasar el anuncio del aumento de tarifas, ¿no? ¿Qué puede cambiar a partir de lo que está sucediendo? Bueno, yo creo que hay que separar ANCAP del resto de las empresas, ¿no? Es muy distinta la realidad. Yo creo que es más, no creo que sea conveniente ni tiene mucha lógica meter a todas las empresas públicas en tarifas y en una misma bolsa. Son totalmente diferentes la realidad de Antel, de la de UTE y ni que hablar la de ANCAP. Pero la están metiendo el propio gobierno, el propio nuevo gobierno. La están metiendo todas juntas y además no solo eso, están diciendo que de repente con esto que pasa con ANCAP, ANCAP puede como hacer de colchón para el resto. No sé, yo creo que... ¿Eso es un error para vos? Yo creo que no es correcto ni debería serlo y creo que Uruguay debería tender a cambiar esto, que las tarifas sean un instrumento de recaudación. O sea, las tarifas son precios que se cobran por servicios públicos que brindan las empresas del Estado, que deberían responder a los costos de las empresas, pero los costos realmente a niveles de eficiencia, no los costos declarados por las propias empresas que esconden muchas veces ineficiencias y subsidios que sabemos que existen y son grandes en todas. Entonces, es una discusión que hay que darse, que hay que ponerla sobre la mesa. Y creo que es una oportunidad esto, porque yo creo que la gente tenga claro que si las empresas le están yendo mal y no están haciendo cerrar los números, no le validemos automáticamente con una suba de tarifas esas ineficiencias, sino que veamos a fondo por qué está pasando eso, cuáles son las ineficiencias que hay. Vos has venido acá y ya nos has dicho eso. Bueno, o sea, lo que quiero decir es, ahora hay un nuevo gobierno y como que en algún punto parecía que iban a encararlo de esta manera. Está en la ley de urgente consideración, hay un capítulo importante con respecto al manejo de las empresas del Estado, el fortalecimiento de las unidades reguladoras, que son justamente las que podrían estar diciendo, estos son tus costos, vos no podés subir esta tarifa. El tema es que todavía eso no está. Creo que es una oportunidad para adelantar esa discusión, porque siempre es tentador, esa es la realidad, siempre es tentador ir hacia las tarifas, que es lo más fácil para recaudar. Es mucha plata de recaudación, pero creo que es tremendamente ineficiente. O sea, es tremendamente ineficiente desde el punto de vista económico ir a recaudar a las tarifas públicas, fundamentalmente las que están asociadas con la producción, las que son un costo directo en el proceso productivo y que obviamente generan un nivel de actividad menor al que existiría si tuvieran las tarifas más bajas. En un contexto, y eso también hay que tenerlo presente, en Uruguay las tarifas son altas. Sí, si se comparan con la región, están entre un 15 y un 20% más altas. No es el caso como por ejemplo de Argentina cuando asume Macri, que recibe de tarifas que eran irrisoriamente bajas. Eran una cosa que no se podía sostener de lo baja que eran, porque eran artificialmente extremadamente bajas. No es el caso de Uruguay. Acá son altas. Entonces, en ese marco, y en el marco de que necesitamos discutir como país el rol de las empresas del Estado y darles su papel, que son empresas, son públicas, pero son empresas, tienen que funcionar como empresas para dar un mejor servicio a los uruguayos y justamente un servicio a la producción, para que eso genere mejor nivel de actividad y eso recaude más impuestos, porque mayores niveles de actividad recauda impuestos. Por lo tanto, el cálculo cortoplacista de la recaudación, de cuánto vas a recaudar ahora por tener mayor recaudación por las tarifas, siempre hay que corregirlo por lo que uno está dejando de recaudar y el impacto mediano y largo plazo. Me estoy refiriendo al próximo año, no es el infinito, que va uno a perder de recaudación, pero claro, eso como es más difícil de medir no se considera. Yo creo que se tendría que incorporar con claridad en el análisis. Pero además, bueno, decíamos, lo decía vos recién, en realidad cada empresa, digamos, es puntual, habría que analizarla puntualmente cada una de ellas. ANCAP está ahora en un buen escenario internacional, ya vivimos lo del petróleo y demás.
UTE hace mucho tiempo que se está diciendo, incluso lo ha dicho el propio sindicato, que se podían bajar las tarifas porque estamos en un momento de una buena matriz energética. La realidad es que Uruguay es una inversión gigantesca Claro. en energía eólica para poder justamente tener mejor, obviamente, una seguridad energética y tener una energía natural y acorde con el mundo actual, pero también para tener menores precios. Y sí. Nunca O sea se que vio ANCAP reflejado. y UTE podrían aguantar, digamos, ¿no? Los precios. O por lo pronto no. Mirás no. con cara de bueno, sí, Y pero sí. en fin. Bueno, no, pero Claro. podrían. Sí, claro. Que haya voluntad es otra cosa, pero podrían. ¿Y Antel? Antel es una empresa de telecomunicaciones, es otro mundo. Yo no conozco la interna de los números de Antel. Ahí habría que ver. Obviamente el costo salarial en Antel es relevante y han subido mucho los salarios. Ahí uno podría sí entender que un ajuste inflacionario, por lo menos con el aumento que han tenido los salarios, es necesario para una empresa que está compitiendo con otros mercados, por ejemplo en telefonía celular, porque Antel Está, pero compite con depende de Claro, qué, con porque Movistar, te tiene una competencia en telefonía Hay celular. un tema ahí, porque Antel al final, digamos, en unas cosas tiene el monopolio, que es en Telefonía la fija, la pero- telefonía fija. Sí, pero la telefonía fija es por Es- donde te entra el Wi-Fi. O sea, la usamos todos, por más que no usemos el teléfono fijo más. Y entonces también ahí tendrían que desagregar qué aumenta y qué no. Sí, No, o no sea- puede subir un 12% todo Antel, todo lo que tenés Sin duda, contratado por hay Antel. que desagregar, la diferencia de Antel con UTE y ANCAP es que no es monopólico, ¿no? O sea, obviamente Una parte hay algunos sí. sectores monopólicos que subsidian a los que compiten y eso está muy mal, pero ya separaría lo que es una empresa pública que es monopolio, UTE, el único que provee esos servicios UTE, ANCAP, el único, la gente no tiene más remedio Sí, que claro, ir a OCE, cargar es una el- estación OCE que una que puede haber... mixta, un híbrido. Que es un híbrido. Pero en el fondo lo que importa es que las empresas tienen que ser tratadas como empresas y tienen que funcionar así. Y ojalá que esta discusión se pueda dar lo antes posible en Uruguay porque se necesita de forma urgente, me parece. Bueno. Y la pregunta del millón. ¿Qué va a pasar con el dólar? Porque El estamos dólar- todos en un frenesí en el que nos Sí, levantamos cada el mañana dólar- a ver a cuánto está el El dólar. dólar, hay que poner un poco de contexto, ¿no? O sea, Sí. hace varios años ya que nosotros en particular y muchos colegas y productores hablan de atraso cambiario, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que el atraso cambiario es cuando el dólar está más bajo que lo que debería estar en base a los fundamentos de la economía y en base a las comparaciones con cuán caro está el Uruguay con otros países. O sea, Uruguay, previo a esta suba, previo a este asalto que ha tenido el dólar, estaba en un 20% más caro que lo que debía estar en términos reales. O sea, porque también acá hay que considerar que los precios internos suben. Entonces, para que se entienda bien, el dólar debería subir un 20% más que el resto de los precios de la economía, que el IPC, que la inflación. Eso era el punto de partida. ¿Qué es lo que hacía el gobierno anterior? Porque tenía otra estrategia económica, digamos, era vender. Sí, el gobierno intervenía para frenar que no Intervenía, suba el digamos. dólar y mantener, claro, porque es como todo, o sea, en el corto plazo cuando sube el dólar hay perdedores directos, todos aquellos que ganan un sueldo en pesos, que están ahorrando para comprar algo en dólares, porque quieren irse de viaje, ahora Sí, no claro. se puede, No, ahora sí. pero todos los que quieren comprar un auto, cambiar el auto, comprar una moto, mudarse, comprar una casa, lo que sea, va a ser en dólares. Entonces ahora les va a costar más, naturalmente, y eso genera mucho malestar, mucho malestar. Los que tienen deuda Y en no hay una dólares retracción se le de- encarece y hay gente que tiene deuda en dólares porque se endeudó para poder comprar justamente estos productos que están en dólares. Por lo o sea tanto, que el gobierno anterior estaba aguantando y porque para sabemos, que el dólar no subiera. sabemos que hoy todo el mundo sabe que en el corto plazo la suba del dólar genera una preocupación gigante. Y más todavía si es fuerte, como es ahora, y de golpe, y no es Fue de horas, claro. y no es algo Paulatino. paulatino, Sí, sí, suave, que es hacia donde el Uruguay necesita ir. Es decir, no es sostenible en el mediano plazo tener una economía tan cara. Entonces es el equivalente a tener un dólar tan bajo como estaba. El Uruguay estaba muy caro, se hacía difícil atraer inversión porque venía acá y decía, bueno, pero yo invierto y no hay rentabilidad, el exportador no le era rentable exportar. Entonces Uruguay necesitaba un ajuste, se hizo muy rápido. Entonces para frenar ese ajuste tan rápido, el Banco Central empezó a intervenir, que quiere decir que está vendiendo dólares. Pone en el mercado dólares, cuestión de, como hay más dólares en el mercado, baja algo el precio o no sube tanto. Eso es lo que vimos en esta última jornada, que se frenó la suba, no subió tanto, subió un poquito menos. Ahora, Se habla la pregunta de- que uno se hace es, que tiene que hacerse es, ¿hasta cuándo puede hacer eso? ¿No? ¿Tiene dólares suficientes ¿Hay para reservas? vender? Claro. Hay un monto importante de reservas que permite al Banco Central tener una actuación contundente para que el dólar no se vaya a niveles
que son peligrosos. ¿Pero por qué son peligrosos? Primero porque la gente se pone muy nerviosa y se paraliza. Sí. Se paraliza. Y segundo porque está la inflación de por medio. ¿En Eso qué afecta? Claro. iba a ir a ese lugar, porque ahí está la otra parte que nos afecta. Más allá de las personas que tienen deudas en dólares, la inflación va de la mano del dólar y nosotros ya tenemos una inflación alta y esto quiere decir una inflación es lo que nos pasa en el bolsillo o sea, con lo que cobramos y ¿Qué con lo podés que comprar? nos cuesta comprar. Exacto. Y, Y el dólar- estamos mal con eso Sí. ya, estamos al borde porque estamos en casi 9, ¿no? 8,3 cerrado febrero y con esta suba que ha tenido el dólar, la inflación se va a acercar peligrosísimamente al 10%, que es el corte medio que simbólico, pero ya te diría mitológico que tiene el Uruguay de estabilidad de inflación. Porque recordemos que el Banco Central tiene un compromiso del 7% de inflación que no cumple nunca, pero lo que sí se ha cumplido y que realmente se ponen todas las baterías es cuando se acerca a los 2 dígitos, el 10% va a estar muy cerca. En marzo y abril, con la suba de ajuste de tarifas y la suba del dólar va a estar muy cerca y para mí es muy preocupante porque aparte toda la negociación salarial depende de la inflación. Los ajustes de salarios para mantener el poder de compra de los trabajadores dependen de cuánto es la inflación. Entonces, estamos en una situación que no tenemos mucho margen para estas subas del dólar porque el dólar en Uruguay es de los países de la región y del mundo que más impacta sobre los precios internos. ¿Por qué? Y bueno, basta con ir al supermercado y ver cuántos productos importados hay ahí que compramos todos los días. Basta ver cuántos insumos para producir importados se compran. Y en el fondo basta saber que la gente piensa en dólares todavía en Uruguay y por lo tanto sube el Siempre dólar y hace lo- reacciona Sí. subiendo los precios de lo que está vendiendo. Por lo tanto, hoy, yendo a la pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto va a estar el dólar más adelante? ¿Que sigue subiendo? Bueno, la inflación le pone un freno. El Banco Central va a intervenir, va a tener que intervenir para frenar esta suba del dólar, porque si no la inflación se va a ir. Entonces, eso hace que no puede irse mucho más allá de estos valores el dólar sin desestabilizar la economía, ¿no? Claro. Entonces ¿Cuál sería asumo que se va a intervenir para que eso no pase. ¿Cuál crees que podría ser un número para que sea un equilibrio entre todos? El equilibrio no 42, solo es no es el 45. valor actual, sino la tendencia, es cómo se llega a ese equilibrio. Sí. O sea, a fin de año nosotros pensábamos que un 42 era un valor que era razonable converger, pero todavía no cerrando el nivel de atraso cambiario, sino yendo parcialmente en cuestión de algunos años. Nosotros asumimos que esto iba a llevar años, 2, 3 años, ir a los niveles de paridad cambiaria adecuada para el país. Se hizo gran parte en 2 días, ¿no? 2 días, sí, No, pero sí, todo esto 48 horas. vamos a volver a decir que más allá de todo del signo que tengamos o de lo que sea, no es una cuestión que decidió el No, Uruguay no. o el gobierno nuevo uruguayo. Coincidió que pasó esto del coronavirus, se armó un merequetengue, En el dijera petróleo. Sofi, y sumado a lo del petróleo hizo que se planteara una realidad que no tenía nada que ver con Sí, la que se venía. Pero cuidado, y esto es muy importante en este momento de tanta confusión y caos, las señales que estamos recibiendo del exterior no son malas. No son malas. Es más, creo que hay más señales buenas que malas y tienen que ser vistas como una enorme oportunidad que está teniendo el país para generar algunos cambios para que vuelva la inversión y vuelva el crecimiento que no está. Hace 4 años que no hay crecimiento Pero lo acá. decís porque por esto del tema El del petróleo, sin duda, por el sin duda. Sí. Después, que el país se haya abaratado, es verdad que es malo que sea en el corto plazo, pero si uno le debe poner un poquito más de perspectiva, es lo que necesitábamos, ¿no? Se hizo de golpe, pero bueno, es como que fuiste al médico y la vacuna duele, Sí. pero había que dársela. 2, y 3, y esto también pasa a veces desapercibido y es muy relevante, las tasas de interés internacional colapsaron a niveles nunca vistos. Está menos de 1% conseguir financiamiento internacional en el mediano y largo plazo. Uruguay necesita financiarse. Uruguay Sí. tiene un déficit fiscal que obviamente está en la agenda de reducir, pero esto va a ser alto Pero por existe. mucho tiempo. Claro. Y entonces Uruguay tiene que salir a los mercados a pedir plata. Y si los mercados, y miren cuánto es, Uruguay gasta 100, imagínense en un año gasta 100, recauda 80 a nivel de impuestos, le quedan 20. 20 de cada 100 tiene que salir a pedir prestado todos los años. Claro. Esos 20 que te los prestan, Uruguay se lo prestan a tasas bajas, porque Uruguay es confiable, todavía tiene una solidez financiera, hoy lo puede conseguir a un costo mucho menor que un tiempo atrás. Por lo tanto, es una buena noticia. Hay que estoquear petróleo y dinero. Perfecto. Y generar En este tranquilidad para que vuelva la inversión, porque acá lo más importante es generar condiciones para que el país vuelva a ser atractivo para invertir, porque hace 4 años que la inversión cae en Uruguay. Y no hay crecimiento, y no hay recuperación, no hay tranquilidad económica sin inversión.
Bueno. Economista Ignacio Muñoz, gracias por este rato y explicarnos todo esto que está pasando. Muchas gracias. Un gusto, como siempre.